Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada. En esta clase continuaremos con la comprensión y el cálculo de los vertederos de pared gruesa. Vamos a ver en esta clase los vertederos de pared gruesa que están influenciados por aguas abajo. Entonces, los vertederos de pared gruesa, como el que vemos acá en la figura, en este caso podría estar influenciado por aguas abajo. Entonces, ¿cómo sabemos si es que está influenciado o no? Simplemente si la momenta en la sección A es mayor a la momenta en la sección B, no va a estar influenciado, el momentum en la sección A es mayor, por lo tanto se nos va a cumplir altura crítica. Pero si la momenta en la sección A es menor a la momenta en la sección B, quiere decir que la altura de escurrimiento en la sección B es lo suficientemente grande como para influenciar el vertedero. En ese caso vamos a decir que se encuentra influenciado y la altura de escurrimiento que habrá sobre el vertedero va a ser mayor a la altura crítica. Convenientemente, en el libro de Francisco Javier Domingo, en la figura 249, la página 505, se presenta un gráfico con los cálculos ya hechos, como podemos ver en la figura de la derecha. ¿Cómo se utiliza esta figura? Aquí podemos ver el mismo esquema que está aquí en la figura de la izquierda. Primero, se calcula la relación entre la altura de la grada A y la altura crítica. Con esto obtengo un valor de K, que es la variable que está en el eje horizontal. Con esto, utilizando la curva que vemos acá, obtengo un valor Z. Y con Z, si es que Z es mayor a la altura H', se define como la altura por sobre el nivel del vertedero, pero vamos abajo, dividido por la altura crítica, si esta razón es menor a Z, se va a producir altura crítica en el vertedero, por lo tanto no va a estar influenciado. No influenciado. A su vez, si es que la razón entre esta altura H', que se ve acá, dividido por la altura crítica, es mayor a este valor de Z, no se va a producir altura crítica y el vertedero va a estar influenciado. Es decir, H' es lo suficientemente grande como para influenciar el vertedero. Entonces, si es que está influenciado, el coeficiente de gasto va a ser simplemente como se muestra en estas dos ecuaciones. Si es que la arista es recta o viva, es decir, si es que el vertedero tiene aquí 90 grados, para hallar el flujo, se va a calcular con esta expresión. Y si es que la arista es redondeada, aquí no tenemos un ángulo de 90 grados, va a haber una mayor cantidad de caudal que va a poder circular por él para una misma altura de escurrimiento, por lo tanto se agrega este factor 1,1. Por ejemplo, supongamos que tenemos un vertedero de largo 2 metros, un caudal de 0,8 metros cúbicos por segundo, una altura del vertedero de 0,5, un espesor de 1,5 y aguas abajo tenemos una altura total de 0,75. Entonces, calculamos primero el caudal por unidad de ancho, me da 0,4. Luego calculamos la altura crítica con la ecuación número de Freud igual a 1. Con esto nos da una altura crítica de 0,254 metros. Esto es dado por el enunciado. H' va a ser 0,25 porque la altura de escurrimiento es 0,75. Si le resto la altura de la grada me da 0,25. Entonces calculo el valor de K. Tengo A y tengo HC. Me va a dar 1,96. Si voy aquí al gráfico, a la figura 249, obtengo un valor de Z igual a 1,23. Con este valor lo voy a tener que comparar con la razón entre H' y HC. La razón entre H' y HC es cercana a 1, es 0,984. Y nos damos cuenta de que el valor es menor a Z. Por lo tanto, se va a producir altura crítica y el vertedero no va a estar influenciado por aguas abajo. O sea, esta altura sabemos que va a valer H crítica, que es igual, en este caso, a 0,254. Con ello,
podemos utilizar la ecuación de gasto que vimos para cuando hay escurrimiento crítico. Esto es necesario para poder calcular la altura que hay aguas arriba del vertedero. Recordemos que la ecuación de gasto para vertederos de pared gruesa me va a entregar el caudal, que ya lo conocemos, y la altura de escurrimiento aguas arriba. Esto es necesario en el caso de que yo tuviese que diseñar un canal aguas arriba del vertedero. Tengo que diseñar las paredes lo suficientemente altas como para que el flujo no rebalse. Entonces, el coeficiente de gasto vimos que se obtenía mediante la siguiente expresión. Esto lo vimos en la clase anterior. Donde tenemos A, tenemos E, tenemos N, que es simplemente la razón entre E y HC. N es 5,91. Tenemos la razón entre A y HC, que es 2. Eso nos entrega un coeficiente de pérdida singular de 0,282. También tenemos el caudal por unidad de ancho. Entonces, con todo esto tenemos todas las variables que tiene esta ecuación. Lo único que no conocemos es H, que está acá, acá y acá. Despejando, obtenemos que la altura aguas arriba es 0,414 por sobre el nivel de la cava. Es decir, este sería el perfil que tendría el flujo. El flujo vendría con esta altura, alcanza altura crítica, encuentra luego una altura total igual a 0,75, pero sin estar influenciado. Es decir, la momenta en A va a ser mayor a la momenta en B, siendo esta la sección A y esta la sección B. Ahora, ¿qué pasaría si la altura de aguas abajo fuese 1 metro? Entonces, la idea de este ejemplo es que nos dé un vertedero que esté influenciado y aprendamos cómo calcularlo. Tenemos el mismo valor de K, que no va a cambiar, la grada no cambia, el valor de altura crítica tampoco. Eso sí, no sabemos si se cumple la altura crítica, pero sabemos que si se cumpliese, sería HC. Nos da el mismo valor de Z, y ahora tenemos que H' es 0,5, HC es lo mismo, 0,254, y nos da un valor de 1,96. Y ahora sí nos da un valor mayor a Z, por lo tanto está influenciado. Entonces tenemos que utilizar la ecuación de gasto para vertedero de pared gruesa influenciada por aguas abajo. Es la que vimos anteriormente. Reemplazamos y nos da que M es 0,232. Ojo que es un gasto más bajo que el anterior. En el coeficiente de gasto anterior nos dio un valor de M de 0,346 y aquí nos dio un valor menor. ¿Eso qué quiere decir? Que el vertedero por la misma altura entrega un menor caudal. El coeficiente de gasto es menor. Esto es debido a que está influenciado. Entonces, con la ecuación, con la curva de descarga del vertedero, con el M que acabamos de calcular, podemos despejar la altura de aguas arriba, que en este caso nos da 0,533 metros. Es decir, es mayor al valor que obtuvimos anteriormente. Anteriormente obtuvimos 0,414 y ahora obtuvimos 0,533. Obtuvimos una altura mayor. ¿Qué quiere decir? Si por algún motivo nosotros pudiésemos controlar la altura que hay aguas abajo, por ejemplo, más abajo, si colocamos una compuerta o un embalse, si forzamos a que este nivel suba, si sube hasta este nivel, hasta 0,75, se nos va a peraltar aguas arriba del vertedero hasta un valor de 0,4 por sobre el nivel de la grada. En cambio, si elevamos aún más la condición de borde de aguas abajo, se nos va a elevar hasta un valor de 0,533, que es el valor que obtuvimos acá. En esta figura podemos ver que la altura aguas arriba del vertedero es de 0,533 por sobre el nivel del vertedero, que es lo que obtuvimos en el punto anterior, pero nos queda por calcular la altura de escurrimiento por sobre el vertedero. Ya no tenemos altura crítica, ya que el vertedero está influenciado por aguas abajo. Entonces, para poder calcular esto, necesitamos igualar momentos. El cálculo de las momentas lo repasamos en la clase número 8, la clase de repaso, y supongo que también lo vieron en sus cursos anteriores de hidráulica. Entonces, las momentas deben ser iguales, ya que estas secciones están conectadas. Por lo tanto, la momenta en A debe ser igual a la momenta en B, la conservación del momentum lineal.
Entonces tenemos el caudal, que ya lo conocemos, aceleración de gravedad, que lo conocemos, por el área viva. Esta es la componente que incluye el flujo, que está relacionado con la velocidad del flujo, por lo tanto tenemos que utilizar el área viva, que es el área donde hay flujo. Si tomamos la sección en A, tenemos que el área donde hay flujo es esta que está acá, viene siendo HB por 2, este rectángulo que se encuentra aquí. Más el centroide, medido desde la superficie libre, es decir, la distancia de aquí hasta el punto medio. Esto viene siendo el centroide. Y es simplemente la suma de HB más A, esta distancia total, dividido en 2. Por eso HB más 0,5 dividido 2. Por el área total, esta componente está relacionada con la presión, por lo tanto, incluye toda el área. Viene siendo 2 veces todo este rectángulo, HB más A. Por eso es que ven base por altura. 2 por HB más A, en este caso 0,5. Y en el lado B tenemos que el caudal sigue siendo el mismo, la aceleración de gravedad no cambia, y el área viva en este caso viene siendo toda la sección, toda esta sección B, viene siendo simplemente 2 por 1, ancho por altura, más el centroide, que simplemente va a ser esta distancia 1 dividido en un medio, o sea, esta distancia 1 medio, es la que vemos acá, por el área total, que viene siendo 1 por 2, está acá. Al resolver esta ecuación y despejar para la altura por sobre el vertedero, obtenemos este valor, 0,482, que debiese ser siempre mayor a la altura crítica, ya que está influenciado. Entonces, con esto pudimos obtener la altura que hay por sobre el vertedero. Y tenemos aquí el perfil completo de cómo sería la sección longitudinal de este vertedero de pared gruesa influenciado por aguas abajo. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.